Y bueno, el principal y primer punto que por ahí quiero tratar es que cuando nosotros empezamos a tener casos de COVID, tuvimos que adecuar nuestros servicios de emergencia a la realidad que estábamos viviendo y todo esto significó que teníamos que hacer, o sea, una doble entrada, por lo pronto, en la gran mayoría de los lugares. O sea, por un lado, los pacientes febriles o con síntomas respiratorios, y por otro lado, los pacientes con patología, con no patología, posiblemente no COVID. Obviamente que la gran mayoría de las camas y los lugares estaban ocupados por pacientes con criterios de COVID positivo, pero... pero fue difícil y al principio también, o sea, solo usábamos el equipo de protección personal para los pacientes COVID positivos o con sospecha de COVID, y al infarto, a la ACV o a las otras patologías que venían, porque muy poco, porque ahora quiero hablar de eso también, de los muy pocos pacientes que venían con otras patologías, no los atendíamos con equipo de protección personal adecuado, y después nos dimos cuenta que esto estaba mal también, porque vimos que muchas patologías que se presentaban como no COVID terminaban siendo como presentación inicial de COVID, porque ahora vamos a ver cómo se relacionaban los eventos vasculares, no solo vasculares cerebrales, sino todo tipo de eventos vasculares y otras enfermedades relacionadas al COVID. Así que eso es un punto que quiero destacar. ¿Se acuerdan que al principio, o sea, decíamos, ¿qué pasa? O sea, no estamos viendo ACV, no estamos viendo infarto, no estamos viendo otras patologías, estamos viendo solo COVID. ¿Dónde están estos pacientes? Y bueno, hasta que después empezaron a llegar. ¿Y qué pasaba? Esto, lo que nosotros llamamos las víctimas colaterales, ¿no? de la pandemia, o sea, pacientes que por miedo, o sea, por la gran campaña que se realizó de no concurrir, de no salir de las casas, de no ir a lugares donde posibles contagios, y obviamente que el departamento de emergencia, los hospitales eran la principal fuente de contagio, porque ahí es donde estaban la mayoría de los pacientes. Así que eso hizo que mucha gente estuviera en su casa con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, que no se trataran, que no se vacunaran, y estas son las llamadas víctimas colaterales, y entre ellos están los pacientes con enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular, porque muchos de ellos no consultaron o consultaron tarde, y entonces los empezamos a ver después cuando la pandemia estuvo un poco más controlada, y vimos a mucha gente con secuelas de enfermedades de todo tipo, incluso oncológicas no tratadas o maltratadas, porque estábamos muy abocados y dedicados al COVID. Eso es una cosa que por ahí nos tiene que hacer pensar de que quizás fue un error o una cuestión que tenemos que pensar para un futuro, ¿no? O sea, a pesar de que le decíamos a los pacientes que teníamos área segura para tratar a los pacientes no COVID, muchos de ellos, o sea, por miedo a contagiarse y todo lo demás, no consultaron en tiempo y forma, no vacunaron a sus hijos, no siguieron los tratamientos oncológicos, y eso hizo que haya algunas complicaciones. Eh, a pesar de eso, de que tuvimos cambios en el departamento de emergencia, insisto, o sea, muchos de estos pacientes no consultaron. Y ahora, hablando propiamente de los pacientes con COVID y enfermedad cerebral, al principio, cuando estábamos en el medio de la pandemia, estábamos viendo un montón de artículos que hablaban de la característica o complicaciones neurovasculares asociadas al COVID, pero todos eran comunicaciones del momento, porque estábamos todos abocados al tratamiento, entonces la mayoría de la información tiene una finalidad de comunicación rápida, y eran solamente observaciones con escasa o nula evidencia. O sea, se veía que venían pacientes con enfermedad vascular y COVID, pero no se sabía qué era lo primero. Por eso, insisto, al principio se los trataba a estos pacientes
sin el equipo de protección personal adecuado, y después los médicos o el personal que estaba atendiendo a estos pacientes estaba se contagiaba, entonces, o después que se lograba la internación, el paciente evolucionaba con fiebre o con un cuadro respiratorio. Entonces, ¿qué era primero? O sea, se contagió en la internación, el paciente ya tenía COVID y la manifestación de ingreso fue la enfermedad o la complicación cardiovascular. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar que si el virus era neurotropo, o sea, si una de las presentaciones era la anosmia o la digeusia, o sea, alteraciones neurológicas secundarias a la enfermedad, ¿por qué no en pacientes con factores de riesgo? Y por otro lado, la asociación de COVID y trombosis se empezaba a ver cada vez más. ¿Por qué no pensar que la enfermedad cerebrovascular podía ser secundaria al COVID? Entonces, a partir de ahí se empezó a tratar a todos los pacientes con el equipo de protección personal adecuado y a pensar en la posibilidad de tener COVID y complicaciones asociadas al sistema cardiovascular. Entonces, a partir de ahí, obviamente, se empezó a ver cómo había una respuesta inmunitaria del sistema nervioso central a la infección de coronavirus como una de las posibilidades de complicaciones asociadas al COVID. Todos sabemos que todo lo que tiene que ver con la enfermedad vascular tiene una parte de antología, o sea, de factores de riesgo, pero mucha parte tiene que ver con la parte inflamatoria. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo inflamatorio tiene que ver también con la complicación vascular, no solo cerebral, sino vascular en general, pero en este caso, como estamos hablando del sistema nervioso central y de ACV, hablamos de asociación vascular cerebral. Entonces, hablábamos que la respuesta inmunitaria hace que se diferencie de la microglia en macrófago, que se activen astrocitos, que se recluten linfocitos y que haya apoptosis mediada por perforinas. Eso hace que la arteria pueda tener complicaciones y si pueda llegar a tener mayor compromiso inflamatorio, y si esta arteria ya se encuentra enferma, como en algunos pacientes, pueda generar complicaciones vasculares cerebrales. Entonces sabíamos que la vía de neuroinvasión del virus era neurotrópica, entonces ¿por qué no pensar que podría generar complicaciones vasculares si estaba generando el ingreso por vía hematógena o por vía transneuronal? Entonces, sabíamos como habíamos dicho antes, que había enlentecimiento de la microcirculación capilar por el tema inflamatorio, y que había células mieloides y posterior diseminación a diseminación del sistema nervioso central. Esto sería por vía hematógena, o sea, la forma de neuroinvasión del virus. Y por vía transneuronal sabíamos que la infección por neuronas periféricas y migración por transporte axonal, que el ingreso del virus por la vía transnasal era una característica cada vez más visible y cada vez más importante. Entonces, teníamos que pensar que la complicación podía existir, y es lo que vimos. A pesar que no fueron muchos los casos, pero se vieron gran cantidad de complicaciones trombóticas asociadas al virus, y obviamente que al ser una de las características de la enfermedad vascular cerebral, la trombosis, esto estaba más que claro. Entonces, después, con el paso del tiempo, ya se pudieron reclutar mayor cantidad de pacientes, y la revista Stroke saca un metaanálisis donde en 2021 ya concluye que las enfermedades cerebrovasculares agudas no son infrecuentes en pacientes con COVID-19, y sobre todo en pacientes que están gravemente infectados y tienen factores de riesgo para enfermedad vascular preexistente. Y la idea era que el patrón de oclusión de los grandes vasos o infartos multiterritorios sugiere que la trombosis cerebral y el tromboembolismo podrían ser la causa de la enfermedad. Otra vez, con esto, ¿no? O sea, cómo el COVID puede generar una enfermedad trombótica por los procesos inflamatorios, y a partir de ahí afectar el sistema nervioso central.
Otra vez la revista Stroke, ya en 2021 también, fíjense, en un total de 26.776 pacientes, de los cuales 8.163 fueron identificados con COVID, 103 pacientes desarrollaron accidente cerebrovascular isquémico, eh, y de los cuales en uno solo de ellos, en 1% fue el COVID diagnosticado, pero el 94 de los 103 de todos ellos recibieron diagnóstico de COVID durante el accidente cerebrovascular isquémico agudo, o sea, isquemia y COVID asociados. Entonces, se sigue pensando que la causa relacionada al COVID estaba más que clara. Después, ya la Clínica Mayo hace un estudio sobre los factores de riesgo y la patofisiología asociado al COVID y los pacientes hospitalizados. Entonces, de 6.381 pacientes hospitalizados con COVID, los accidentes cerebrovasculares isquémicos fueron 30, de los cuales 26 fueron isquémicos, pero todos ellos tenían factores de riesgo, entonces como hipertensión, hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular, por lo cual, bueno, a algunos se les realizó trombectomía, a otros se les realizó trombólisis, pero como se vio que la prevalencia de factores de riesgo y la elevación de biomarcadores proinflamatorios y procoagulación sugiere una interacción clarísima entre ambos factores en la patogenia del accidente cerebrovascular y los pacientes infectados con COVID-19. También la revista Stroke vuelve a hacer más comunicaciones donde dice que y esto es como lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que durante la pandemia hubo una disminución global en la mecánica de admisiones por trombectomía y trombólisis, y estas disminuciones fueron independientemente de la carga de admisión por COVID-19. Y de a lo que se venía viendo antes de la pandemia. Por lo cual esto nos queda para pensar en el futuro que la conciencia pública de prevenir las consecuencias, como hablábamos antes, o sea, esto es fundamental, la comunicación que nosotros como médicos y como sociedades tenemos que hacer ante la sociedad de que nunca dejen de consultar y que se consulte lo antes posible ante posibilidades de estar teniendo un accidente cerebrovascular, porque sabemos que si lo tratamos en las primeras horas, podemos garantizarle por lo pronto una mejoría y una evolución mejor, o una evolución menos traumática o menos complicada de lo que sería como los que vimos en los pacientes no tratados. Entonces, insisto, esto es para tenerlo presente en el tiempo, o sea, cómo hacer para que si nos llega a pasar de nuevo, y ojalá que no tengamos estos episodios, pero que el paciente no deje de consultar, que el paciente no deje de concurrir al servicio de emergencia, de tener áreas seguras para tratar al paciente, de seguir cuidándonos nosotros como médicos para evitar complicaciones cerebrovasculares, obviamente evitar la complicación del virus. Así que, bueno, yo no tengo mucho más. Porque sabemos que esto ya es un tema que por suerte lo estamos viendo cada vez menos, que los pacientes, las tasas de vacunación han hecho que las complicaciones y la enfermedad por COVID grave sea cada vez menor. Estamos estudiando ahora quizás algunos efectos secundarios a las vacunas, pero todavía eso está por verse. Pero lo que nos queda para pensar es eso, o sea, si tenemos otra vez un episodio similar como el que tuvimos, no dejar de pensar
que los pacientes pueden tener complicaciones, decirles que tienen que consultar y que esta es una patología de tiempo dependiente, por lo cual las complicaciones pueden ser severas si no se trata adecuadamente. Yo otra cosa de lo que quería aclarar es que por suerte nosotros en Argentina, el Ministerio de Salud, y esto es un tema que realmente nos enorgullece, nos llamó como sociedad científica para formar parte del equipo de asesores, porque sabemos que nosotros estábamos en el primer nivel de extensión y entonces toda nuestra visión era muy importante para la toma de decisiones de todo lo que hacer y todas las medidas a tomar con respecto a la pandemia, por lo cual esto es un tema que quería comunicarlo porque realmente fue súper importante que nos tengan en cuenta y esto hace que también tengan en cuenta la especialidad, por eso lo quería comunicar. Así que, bueno, no, la verdad que no tengo mucho más para decir, o sea, lo importante de todo esto es seguir trabajando juntos. Algunas cosas que, que dijeron mis compañeros anteriormente, cómo la telemedicina ha ayudado para la atención de los pacientes en lugares remotos. Esto es un tema que también pudo haber sido tomado muy importante en ese momento y quizás no se hizo porque estábamos, insisto, muy abocados al tratamiento del COVID y todo el sistema de salud estaba muy abocado al tratamiento del COVID y quizás con telemedicina podríamos haber eh, identificado a mayor cantidad de pacientes incluso los sistemas de prehospitalario recomendaban a los pacientes no ir a los servicios de emergencia o a los hospitales por la posibilidad y dejaban a muchos pacientes en las casas teniendo en cuenta que podían tener, sin tener en cuenta, digo, que podían tener complicaciones secundarias a su enfermedad, a cualquier enfermedad, pero sobre todo en este caso a la enfermedad cerebrovascular y teniendo sin tener o sin pensar que esto es tiempo dependiente y que si no lo ayudamos rápidamente las complicaciones pueden ser severas. Así que creo que no tengo mucho más para decir. Agradezco de nuevo la posibilidad y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta y me parece que la posibilidad o la, el episodio de tener un nuevo consenso latinoamericano y que cada vez haya más, y la presentación de este nuevo consenso latinoamericano de stroke hace que todos hablemos el mismo idioma y que podamos entre todos los países colaborar para desarrollar la medicina de emergencias, para trabajar juntos, es súper importante y para que brindo y brego para que podamos seguir haciendo más encuentros como este y más consensos para tratar de desarrollar la medicina de emergencias en todos nuestros países y en los países en los que todavía la medicina de emergencias no está completamente desarrollada. Así que bueno, estamos en contacto, los saludo, les dejo un abrazo grande. Esto hace unos días todavía había nieve en Argentina, que es llamativo, pero bueno, estos son mis hijos. Acá les dejo mi contacto. Un saludo para todos y muchas gracias de nuevo por la invitación.